vamos a continuar con el siguiente taller, ¿sí? Este taller está dividido en dos partes, pero no sé si esas dos partes nos va a alcanzar para poder desarrollar todo el taller, ¿sí? Porque es un tema bastante amplio. La idea del taller es que podamos responder nosotros a la pregunta: ¿de qué trata la Biblia? O, dicho de otra manera, ¿cuál es el tema principal o cuál es el tema central de la Biblia? ¿Sí? Es una pregunta que a nosotros nos pueden hacer en cualquier momento, ¿sí? Porque nosotros somos conocidos como el pueblo del libro, ¿sí? ¿Y saben quiénes nos llaman así el pueblo del libro? Sobre todo lo que nos dicen así a nosotros son los musulmanes, ¿sí? Y para ellos no es un libro bueno el que nosotros tenemos. Pero nosotros sabemos que el libro que tenemos es el libro más importante de todos, ¿sí? Porque es, como veníamos diciendo, la palabra de Dios. La palabra viva y real de Dios, ¿sí? Bueno, nosotros estamos en un tiempo en donde la Biblia, si bien es el libro más vendido, ¿sí?, también no deja de ser el más leído, pero hay otra realidad. No todo aquel que tiene una Biblia la lee, ¿sí? Y podemos hablar también de una realidad aún dentro del ámbito cristiano. No todos los cristianos que tienen una Biblia la leen, o no todos los cristianos han leído la Biblia de manera completa, ¿sí? Ustedes vieron que para los musulmanes, por ejemplo, es una regla de vida prácticamente ir por lo menos una vez en la vida a la Meca, ¿sí? Bueno, para los hinchas de River, por ejemplo, ir al Monumental, ¿sí? Se ha cumplido eso. Pero para nosotros como cristianos, una de las metas que deberíamos proponernos es leer la Biblia por lo menos una vez en la vida. Decir una vez termina siendo poco, pero en principio deberíamos proponernos por lo menos una vez en la vida, ¿sí? Y la podemos hacer en diferentes tiempos. Algunos realizan planes de lectura que les toma un año, otros realizan planes de lectura que les toman 6 meses. Hay otros que lo hacen aún más rápido con planes de lectura que le toman 3 meses, pero es rapidísimo, la chapa, como dicen algunos, ¿no? Y el otro día también compartí a través del grupo de WhatsApp que leía la hermana María, leyendo, creo que era un capítulo por día, nos toma como 85 años, ¿no? Así que calculemos, no todos estaríamos ya en condiciones de seguir ese plan, ¿sí? Pero bueno, deberíamos buscar. Hay mucha ignorancia en cuanto a la Biblia, hay muchas, antes, 2, 3 generaciones atrás, la gente conocía de la Biblia. Si uno le hablaba del rey David, sabía quién era el rey David. Hablaba de David y Goliat, hablaba de Sansón, hablaba de Adán y Eva. Pero hoy en día, aunque ustedes no lo crean, hay una gran ignorancia acerca de esto. Y ahora en programas televisivos como este de ¿Quién quiere ser millonario?, ¿sí?, ha pasado muchos casos que cuando los participantes les hacen preguntas bíblicas, es lo que más les cuesta responder, ¿sí? Entonces es un libro que es muy conocido, que está en muchas bibliotecas, que está en muchas casas, que está en muchos hogares, pero sin embargo hay mucha ignorancia en torno a este libro maravilloso. Nosotros también tenemos que saber que la Biblia, si bien es un solo libro, está compuesto por varios libros, ¿sí? La Biblia está compuesto por ¿cuántos libros? 66 libros, ¿sí? Y está dividido en dos partes, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. También lo podemos llamar como Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Fue escrito básicamente en 3 idiomas, ¿sí? Fue escrito en hebreo, el Antiguo Testamento, también algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Escrito por aproximadamente 40 autores diferentes, ¿sí?, en un periodo aproximado de unos 2000 años. Durante 2000 años tomó
que se completase el canon que nosotros conocemos hoy de la Biblia. ¿Sí? Entonces la Biblia es un solo libro, pero al mismo tiempo está compuesto por varios libros. Y esos varios libros fueron escritos por varios autores. Pero sin embargo, a pesar de que hubo muchos hombres que escribieron estos libros, nosotros podemos decir que la Biblia también tiene un solo autor principal. Y ese único autor principal es Dios. La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Absolutamente toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Cada uno de los versículos fueron inspirados por Dios. Los hombres que escribieron la Biblia no escribieron lo que ellos quisieron a su antojo, sino que ellos fueron inspirados divinamente por Dios para escribir lo que Dios había propuesto que ellos dejasen por escrito. Así como la Biblia tiene un solo autor, también la Biblia tiene un solo tema. ¿Sí? La Biblia trata de un solo tema y es un tema principal. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? El tema es Jesucristo y la salvación que Dios ofrece por medio de Él. ¿Sí? Ese es el tema principal de la Biblia. Y ustedes podrán decir, bueno, pero en Génesis no lo encontramos a Jesucristo. O podrán decir, pero Números nos habla de Jesucristo, los Salmos hablan de Jesucristo, y verdaderamente sí. ¿Sí? Cada libro de la Biblia, cada uno de ellos nos hablan de Jesucristo. Juan 5:39, Jesús hablando a sus discípulos les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y también dice en Lucas capítulo 24, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Lucas 27, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Es decir, toda la Biblia, aún el Antiguo Testamento, cuando Cristo todavía no había venido a la tierra en forma humana, ya nos habla acerca de Él. Y ya nos viene hablando de este mensaje de salvación que Dios nos ofrece a través de Cristo. ¿Sí? Entonces, la Biblia es un solo libro, pero no es un libro cualquiera. Es el libro más importante que nosotros poseemos. Por eso es muy grato, muy hermoso ver cuando las hermanas pasan y cuentan sus experiencias en torno a la Biblia, porque no es simplemente un libro cualquiera, ¿sí? Sino que es un libro que cambia vida, es un libro que transforma vida, es un libro que da vida. ¿Sí? Eso es la Biblia. Vamos a ver ahora de qué manera nosotros podemos entonces sintetizar el mensaje de la Biblia. Bueno, muchos estudiosos de la Biblia han debatido o han tratado de buscar algún tema principal a través del cual se pudiera hacer un bosquejo del contenido de la Biblia. Algunos, por ejemplo, hablan de las dispensaciones, ¿sí? Quizás algunos de ustedes hayan escuchado hablar de las dispensaciones, diferentes etapas en que el ser humano tenía diferentes asignaciones para cumplir como mayordomo. Otros también hablan de bosquejar la Biblia siguiendo los pactos, ¿sí? Pero el tema por el cual nosotros nos vamos a manejar en este taller, en esta tarde, es como un tema eje de toda la Biblia, el tema del reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios presente desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y el reino de Dios como un mensaje crucial a lo largo de toda la Biblia. El tema que uno elija tiene que ser un tema que obviamente esté en la Biblia, debe surgir de la Biblia,
pero también debe ser amplio para que pueda estar o para que lo podamos encontrar en cada parte de la Biblia. Entonces nosotros vamos a ver una visión panorámica de la Biblia en donde, tomando como eje el reino de Dios, vamos a ver de qué manera dentro del reino de Dios encontramos el pueblo de Dios, encontramos el lugar de Dios y encontramos también el gobierno y la bendición de Dios, ¿sí? En cada uno de los periodos que vamos a ver, vamos a hablar de estos tres ejes: el pueblo de Dios, el lugar de Dios y el gobierno y la bendición de Dios, ¿sí? Por ahora vamos a ver una vista panorámica entonces, en donde vamos a desarrollar el tema del reino de Dios. Yo lo voy a dar a mi esposa, si puedo repartir una hojita para cada uno. Allí ustedes tienen ya todo el mensaje completo, ¿sí? Así que si se pierden, si se aburren, después lo repasan en la casa. Aunque en realidad ahí están las ideas principales, ¿sí? Vamos a ver el reino de Dios a través de a través de 8 ejes a través de la Biblia, ¿sí? Vamos a ver por un lado, dentro del Antiguo Testamento, el patrón del reino. Vamos a hablar del reino perdido, vamos a hablar del reino prometido, vamos a hablar del reino parcial, del reino profetizado, y ya en el Nuevo Testamento vamos a hablar del reino presente, el reino proclamado y también del reino perfeccionado, ¿sí? Vamos a empezar entonces primero con el patrón del reino, ¿sí? Acá no nos referimos como patrón a un jefe, ¿sí? Sino que como patrón a algo que es como un modelo que luego se va a ir desarrollando. La Biblia nos muestra, en primer lugar, empezando desde el Génesis, nos muestra a Dios como el autor de la creación, ¿sí? La Biblia nos muestra en el capítulo 1 de Génesis a Dios como el autor de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros sabemos que Dios es un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en la creación estuvieron involucrados las tres personas. Estuvo involucrado el Padre, estuvo involucrado el Hijo y estuvo involucrado también el Espíritu Santo. Dice el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Santo, estuvo activo durante la creación del universo. Juan capítulo 1, versículo 3, hablando de Cristo, nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Colosenses también, capítulo 1, versículo 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ¿sí? Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estuvieron activos durante la creación. Dios es el autor de la creación. Dios, como autor de la creación, por lo tanto, es el Señor, es el amo, es el rey de la creación. Y Dios es el rey de la creación porque así también lo expresa la misma palabra de Dios, por ejemplo, a través de los salmistas. El Salmo capítulo 95, del versículo 3 al 7, el Salmo 95 dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca.
venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. ¿Sí? Dios es el autor de la creación, por lo tanto Dios es el Rey de la creación. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces el principio de la Biblia, el primer libro de la Biblia, desde sus primeros versículos, lo que nos muestran es que hay un creador de todo lo que nosotros conocemos y aún de cosas que desconocemos. Dios es el autor de la creación, pero también Dios es el Rey de la creación. Ahora, Dios como Rey de la creación hizo algo que para nosotros es asombroso y es maravilloso. Dios creó todo, pero también en ese pack de creación estamos incluidos nosotros. Los seres humanos somos seres creados por Dios. Pero no como cualquier ser, sino que somos únicos y especiales dentro de la creación. Es decir, que nosotros dentro de la creación venimos a ser como la frutilla del postre. Dios creó los cielos, la tierra, los mares, creó las estrellas, creó dentro de la tierra árboles, plantas, animales, pero lo mejor que hizo fuimos nosotros. ¿Y por qué digo que fuimos lo mejor? Porque nos miramos al espejo, ¿verdad? No por eso. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos hechos de una manera especial. Dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra semejanza, imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros somos creación de Dios, pero no somos cualquier creación, sino que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es rey sobre la creación, pero Dios también le dio al hombre y a la mujer la facultad y el poder de que señoreen sobre toda la creación, que señoreen sobre los animales, que señoreen sobre las plantas, ¿sí? Y eso es algo muy importante para nosotros, porque es una tarea que Dios nos ha asignado y una tarea de la cual nosotros obviamente no tenemos que abusar. Dios nos dio poder sobre la creación, pero para que nosotros cuidemos de la creación, no para que la destruyamos como lo estamos haciendo día a día. Otro tema importante del libro de Génesis es que aparece algo así interesante en los días de la creación, ¿sí? Fíjense que cada día que termina, luego empieza otro día. Dice, y fue el primer día y luego vino el segundo día. Y habla de la tarde y la noche y vino la mañana del siguiente día. Es así, ¿verdad? Pero eso lo dice hasta el sexto día. Cuando termina de decir eso es cuando llega al séptimo día. Y acerca del séptimo día dice lo siguiente. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Sí? Fíjense, Dios tuvo un proceso creativo de 7 días, de 6 días. Y la Biblia dice que en el séptimo día Él terminó ese proceso creativo y a partir de ahí Él descansó. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere mostrar esto a través de la Biblia? Que cuando Dios terminó toda su creación, para Él eso ya estaba listo. Ese tiempo era el tiempo del reposo que el hombre y la mujer deberíamos haber vivido eternamente. Dios lo puso a Adán y Eva en el Edén y dijo, yo ya no voy a crear más cosas.
todo ya está creado. Ahora simplemente ustedes tienen que disfrutar de todas las bendiciones que yo les doy en este lugar maravilloso. Adán y Eva en el jardín habían sido creados para vivir de una forma reposada, pero no reposada de que estuvieran sin hacer nada, sino reposada de tensiones, problemas, angustias y todas las cosas malas que hoy en día a nosotros no nos dejan descansar tranquilos. Dios quería que ellos vivieran tranquilos y saben que nosotros hemos perdido esa tranquilidad. Por eso Jesús dice que Él llama a todos los que están cansados y agobiados que se acerquen a Él, porque Él es el único que nos puede hacer nuevamente a nosotros descansar. Vuelvo a decir, no descansar del trabajo, tenemos que seguir trabajando, pero descansar en el sentido de poder volver a tener paz en nuestro corazón. La paz que solamente Cristo puede dar y puede traer a nuestras vidas. Entonces, este modelo que nosotros encontramos en Génesis, en el primer capítulo, es el modelo o es el patrón de cómo debería haber sido el reino de Dios. Así debería haber sido y así deberíamos haber vivido nosotros eternamente. Por eso este primer modelo lo llamamos como el patrón del reino. ¿Quién fue el pueblo de Dios en el patrón del reino? En el Edén el pueblo estaba conformado solamente por dos personas, por Adán y Eva. ¿Cuál era el lugar de Dios allí? El jardín del Edén. ¿Y de qué manera Dios gobernaba y bendecía en el jardín? Lo hacía a través de su palabra, y ellos recibían todo tipo de bendición, porque allí en el Edén las relaciones eran perfectas. Dios hablaba directamente con el ser humano, como habla uno con un amigo, como habla uno con cualquier persona. Y las relaciones eran perfectas, era perfecta la relación entre Dios y el hombre, era perfecta la relación entre el hombre y la mujer, y era perfecta la relación entre el hombre y toda la creación. Pero sin embargo eso no duró mucho y nos encontramos ya con el siguiente periodo, que se conoce como el periodo del reino perdido. Y así ya estamos en Génesis capítulo 3. Ahí aparece un personaje que es muy conocido. ¿Quién es ese personaje? La serpiente. ¿Quién era la serpiente? Satanás. ¿Sí? Dice Génesis capítulo 3 versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Si nosotros leemos en Apocalipsis nos dice, por ejemplo, en el capítulo 22, que la serpiente antigua es el diablo y Satanás. La serpiente se presenta ante el hombre y ante la mujer y tergiversa la palabra de Dios, corrompe la palabra de Dios. La palabra de Dios, que era verdadera, la llena de mentira y la llena de engaño. Y aquello que Dios había dicho que era bueno, Satanás lo presenta como algo malo, y lo que es malo lo presenta como algo bueno. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron ante la tentación de Satanás. Esa caída fue un acto de rebelión que nos trae a nosotros consecuencias hasta el día de hoy. Porque la rebelión de nuestros primeros padres trajo como consecuencia que las relaciones se rompieran y trajo como consecuencia que llegara, que ingresara al mundo el pecado y la muerte. ¿Sí? A partir de esta primera rebelión del hombre y la mujer, ninguna relación volvió a ser igual. La relación del hombre con Dios empezó a ser distante, el hombre empezó a ocultarse de Dios. El hombre y la mujer empezaron a sentir vergüenza entre ellos. Se escondieron, se echaron la culpa entre ellos. Y la relación con la creación también pasó a ser una creación para nada agradable. Y hasta el día de hoy dice la palabra de Dios en Romanos que la creación gime esperando nuevamente ese reposo que tuvo alguna vez durante el tiempo del Edén. Este es entonces el periodo del reino perdido. En el reino perdido no podemos hablar
del pueblo de Dios allí. No podemos hablar de un lugar en particular donde ellos hayan estado, porque fueron expulsados del jardín del Edén. ¿Y de qué manera ellos vivieron? Vivieron bajo desobediencia y también bajo maldición. ¿Sí? Vamos a avanzar porque me está quedando poco tiempo y los próximos siguen siendo más extensos. Fíjense que hasta ahí vamos leyendo la Biblia, ¿no? Tenemos que llegar hasta Apocalipsis, estamos en Génesis capítulo 3. ¿Sí? Sigamos. El reino prometido es el siguiente periodo. Dios siempre tuvo un plan, ¿sí? No es que Dios, a medida que las cosas iban sucediendo, se le iban ocurriendo cosas. No es que Dios dijo, bueno, esto fracasó, vamos con el plan B, vamos con el plan C, vamos con el plan Z, no. Dios siempre tuvo un plan, y nosotros leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El plan eterno de Dios es un plan en el cual nosotros estamos incluidos aún desde antes de la creación. Y está todo ya establecido de parte de Dios. Pero sin embargo, Dios no podía directamente permitir que el hombre y la mujer volviesen al Edén. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios santo. Y también es un Dios justo. Y Dios le había dicho a Adán y Eva que el día que ellos comieran de ese fruto, ellos iban a conocer la muerte. Entonces la muerte llegó como consecuencia del pecado. Y la muerte empezó a pasarse de generación en generación. Y si nosotros leemos las generaciones en Génesis, van a ver que empiezan a aparecer muchas personas, y algo que dice acerca de todas esas personas es que todos ellos fueron muriendo. Vivieron muchos años, ¿sí? El que más vivió es Matusalén. Pero sin embargo, cuando leemos acerca de Matusalén, dice: y murió Matusalén. Y murió, y murió, y murió. La muerte empezó a tener dominio sobre la humanidad. El pecado cada vez iba incrementándose más. Caín lo mató a su hermano Abel. Empezó a haber muchos crímenes en la humanidad. Empezó a haber muchas perversiones. Empezó a haber mucha idolatría. Empezaron a adorar y a creer en ídolos falsos. Y llegaron a un punto donde la humanidad creyó que podía vivir sin Dios y que ellos podían llegar a ser iguales a Dios. Y eso nosotros lo notamos, por ejemplo, en la historia de la torre de Babel. ¿Sí? El hombre queriendo elevar una torre que llegase hasta el cielo, de alguna manera queriendo igualarse o compararse con Dios. Todo este periodo es un periodo donde nosotros vemos muchas cosas malas en relación a la humanidad. Es tan mala que Dios en un momento envió un diluvio sobre la tierra. ¿Sí? Pero a pesar de esto, la gracia de Dios siempre estuvo presente. La gracia de Dios estuvo presente aún con el más cruel asesino que haya habido. Después de que Caín mató a su hermano, dice que Dios le puso una marca en la frente para de alguna manera protegerlo. Cuando Dios envió el diluvio, dice que Dios preservó a una familia, a la familia de Noé. Y en esa gracia, Dios va a elegir a una persona, va a elegir a una familia, para que esa familia llevase a partir de ahí la promesa más grande y más importante que Dios le hace a los seres humanos. Esa promesa y ese reino que Dios promete se le hizo a Abraham. ¿Sí? Le dijo Dios a Abraham en Génesis capítulo 12: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en Génesis capítulo 17 dice:
versículos 7 al 11, y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. En este momento del reino prometido, el pueblo de Dios va a estar conformado por la descendencia de Abraham. Y el lugar que Dios le va a asignar para la descendencia de Abraham va a ser la tierra de Canaán. ¿Y de qué manera Dios va a gobernar? A través de la obediencia de ellos, Dios va a bendecir a Israel, pero también no solamente Dios quiere bendecir a Israel, sino que también quiere bendecir a todas las naciones. Esa es la promesa que Dios le hace a Abraham. Le dice: te voy a bendecir a ti, pero en ti también serán benditas todas las naciones. Ese es el reino prometido que Dios le anunció a Abraham. Ahora, ¿ese reino llegó a establecerse alguna vez? ¿Se pudo cumplir? ¿Se pudo completar? Bueno, nosotros, este reino se ha llegado a completar solamente de una forma parcial, pero no de forma completa. Dios eligió a su pueblo. Dios eligió al pueblo de Israel. La nación se fue formando poco a poco. Empezó con la promesa a Abraham. Esa promesa fue traspasada a Isaac. Isaac traspasó su promesa a sus hijos, en particular a Jacob. Jacob la compartió con sus hijos, que eran 12 hijos. Y las 12 tribus llegaron a Egipto. En Egipto fueron cautivas, prisioneros de Egipto, pero sin embargo allí fue el tiempo en el que ellos más crecieron en número y en cantidad como nación. Y estando allí ellos esclavos, fueron liberados por Dios a través de la mano de Moisés. Con Moisés como líder del pueblo, Dios envió al pueblo los 10 mandamientos y otras ordenanzas que él había establecido y esperaba que el pueblo cumpliera si quería ser bendecido. Pero no solamente con Moisés Dios estableció los mandamientos, sino que también Dios hizo algo también maravilloso. Dios dijo: yo también ahora voy a vivir entre ustedes. ¿Y de qué manera iba a vivir Dios? A través del tabernáculo, como una tienda de campaña en donde allí iba a estar la presencia de Dios en medio del pueblo. Dios también, a partir de allí, les dio muchas ordenanzas y normas y les dijo que si ellos eran fieles y obedecían, iban a tener consecuencias de la obediencia, pero si eran infieles y desobedecían, también la desobediencia iba a tener consecuencias negativas para ellos. En los libros de Éxodo, Levítico, nosotros encontramos todo esto en relación a bendiciones y maldiciones. Y esta tierra prometida por Dios, la tierra de Canaán, es una tierra que va a ser conquistada no de la mano de Moisés, sino de la mano de Josué. Pero también va a aparecer un elemento más aquí, además de el lugar de Dios. Va a aparecer el Rey de Dios. ¿Por qué hablamos del Rey de Dios? Porque Dios a Moisés le dice que iba a llegar un día en el que él iba a establecer un reino y iba a establecer un rey para Israel. ¿Cuándo llega ese rey? Si nosotros seguimos leyendo la historia bíblica, el primer rey para Israel aparece recién en el libro de Samuel. Después de Josué viene una decadencia espiritual y moral de todo el pueblo, que nosotros la vemos a través de los jueces, y cuando estamos en el tiempo de los jueces dicen que todas esas cosas malas ocurrían porque en Israel no había rey. Entonces el pueblo empieza a pedir un rey, pide un rey, pide un rey. Le dice Samuel: queremos un rey. Samuel dice: pero si ustedes lo tienen por rey de Dios. Sin embargo ellos insisten, entonces Dios dice: bueno, ¿quieren un rey?
se les va a dar el rey que ellos quieren. El primer rey que ellos van a tener es Saúl, un rey que empezó bien pero terminó bastante mal. Pero si nosotros hacemos un análisis de su vida, es un rey que la mayor parte del tiempo fue desobediente a Dios y no fue un rey que buscase a Dios constantemente. Cuando termina el reinado de Saúl, llega uno de los reyes más importantes de Israel, que es el rey David. Con el rey David, Israel va a experimentar una época de crecimiento y prosperidad muy grande. Las bendiciones de Dios están a pleno durante el tiempo de David. Sin embargo, Dios le sigue hablando de que David no es el rey que ellos tienen que esperar. En 2 de Samuel capítulo 7, Dios le dice a David que hay un rey más que va a venir, que hay un rey más que ellos tienen que esperar, y que ese rey realmente va a ser el rey que va a traer las bendiciones completas y plenas. Nosotros sabemos que David fue un rey que también tuvo sus cosas malas, adúltero, asesino, ¿sí?, desobediente en varias oportunidades a Dios, pero sin embargo lo que a Dios agradaba de David era el corazón que él tenía. Era un corazón que siempre buscaba a Dios, se arrepentía de lo malo que hacía. Y en el libro de los Salmos, nosotros leemos muchos salmos de David, en donde él relata esos sentimientos, esos deseos y esas actitudes que él tenía dentro de su corazón. Después de David, queda como rey cuando él muere su hijo Salomón. Salomón es la cúspide en cuanto a cómo vivió el pueblo de Israel. Ustedes fíjense en sus láminas. Hay una lámina allí donde tienen como una línea de tiempo. Y fíjense que acá hay una línea que va subiendo, que dice Éxodo, Ley y Conquista. Y esa línea va subiendo y sube. ¿Hasta dónde sube? Hasta Salomón. Muchos quizás hubiesen pensado que el reino de Dios ya estaba establecido con Salomón, porque con Salomón el pueblo de Israel disfrutaba de grandes bendiciones, eran victoriosos, no había enemigo que pudiera hacerle frente, tenían todo lo que querían, eran poderosos. Pero sin embargo, Salomón no era el rey perfecto que Dios necesitaba para el reino que él quería establecer. Salomón fue un rey también débil y mucho más débil que su hijo David. Fue un rey que tuvo muchas esposas, muchas mujeres, por eso no hay que buscarse muchas mujeres, muchas esposas. Con una ya tenemos, y tiene que ser una que tenga su corazón acercándonos hacia Dios. Salomón se buscó mujeres que en vez de acercarlo a Dios lo terminaron alejando de Dios. Y así el reino de Salomón cae. Y vienen sus hijos, viene Roboam. Y Roboam no dura mucho en el trono, pero no solamente que no dura mucho, sino que ocurre algo trágico para la historia de Israel durante el reinado de Roboam. Se levanta Jeroboam contra el reinado de Roboam y produce la separación de Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino de Israel, que es el reino del norte, y el reino del sur, que es el reino de Judá. Dos reinos que anduvieron uno peor que otro. Israel peor que Judá. Por eso es que Israel, en el año 722 a.C., fue conquistado por los asirios, fue llevado al exilio. Muchos de ellos murieron, fueron llevados como esclavos, porque como se quedaron sin Jerusalén y sin el templo de Dios, ellos decidieron hacer otros templos y otros lugares de adoración. Judá logró mantenerse con el templo de Jerusalén, pero aún estando en Jerusalén, muchos de sus reyes dicen que adoraban a otros dioses. Hubo reyes buenos, como por ejemplo Ezequías, como por ejemplo Josías, que hizo una reforma muy importante para Israel, pero sin embargo el reino de Judá también termina cayendo aproximadamente en el año 560 de mano de los 560 a.C. de mano de los babilonios. Por lo tanto, el reino de Dios que podría haberse instaurado no llegó a instaurarse y quedó solamente de una manera
parcial. Bueno, hasta ahí llegamos en esta primera parte. Nos quedan los otros 4 periodos, ¿sí? Para seguir viendo en cuanto al reino de Dios. Así que le voy a pedir, no sé si Sandro o Marisa, que ellos anuncien lo que sigue ahora en el programa y después continuamos con la segunda parte de este taller.